En un pequeño pueblo rodeado por la naturaleza salvaje de la provincia de Mendoza, había una antigua casa que todos evitaban mencionar. La Casa de los Cuervos, como la llamaban los pocos que se atrevían a hablar de ella, se encontraba al final de un estrecho camino de tierra, apartado de las demás viviendas, con paredes de adobe que parecían haber sido mordidas por el tiempo y las ventanas rotas que miraban al vacío. Era el lugar perfecto para que los rumores y leyendas prosperaran. El pueblo, compuesto por apenas unas docenas de familias, vivía ajeno a lo que sucedía en la Casa de los Cuervos, aunque todos sabían que algo extraño y perturbador rondaba sus muros. Las generaciones más viejas hablaban con temor de lo que había ocurrido allí muchos años atrás. La familia Díaz, que en su tiempo fue una de las más respetadas de la región, había desaparecido sin dejar rastro, dejando atrás una casa que parecía absorber la luz y la vida misma. En una tarde fría de otoño, un joven llamado Tomás llegó al pueblo en busca de trabajo. Había oído hablar de los rumores, pero nunca fue una persona que creyera en supersticiones. Tomás era un joven pragmático, acostumbrado a resolver problemas con lógica y razón, pero su llegada a la aldea y el encuentro con su primer día de trabajo lo llevarían a enfrentarse con algo que no podría explicar con palabras. El dueño de la tienda de comestibles, don Roberto, un hombre mayor con un carácter áspero, le ofreció trabajo como ayudante de tienda. Al caer la tarde, mientras Tomás organizaba unos estantes en la parte trasera de la tienda, don Roberto se le acercó y, de manera casi susurrante, le dijo: «Cuidado con la Casa de los Cuervos, muchacho. No te acerques por allí, ni de día ni de noche». Tomás, curioso pero aún escéptico, le dio una sonrisa nerviosa. «¿De qué hablas?», preguntó sin más. «Los viejos del pueblo te lo dirán. Pero tú, joven, tienes que escucharme. Hay cosas que no podemos ver, pero están ahí, esperando. La familia Díaz no se fueron. Algo los llevó y todavía está allí. No te lo recomiendo». Tomás intentó reír, pero una sensación extraña se apoderó de él. Algo en los ojos de don Roberto lo hizo sentirse incómodo. No era el tipo de persona que se dejaba llevar por miedos infundados, pero algo en la actitud de los habitantes del pueblo lo hizo pensar que tal vez había algo más en la Casa de los Cuervos de lo que él entendía. Esa noche, después de un día largo de trabajo, decidió explorar el pueblo. Caminó por las calles vacías, con la luna llena iluminando el cielo despejado, hasta llegar al camino que conducía hacia la casa. Aunque la mayoría de los aldeanos decían que nunca se debía ir allí, Tomás se sintió atraído por el misterio de esa casa, como si algo invisible lo empujara hacia ella. Cuando llegó, la casa parecía estar rodeada por un silencio inquietante. No había ni un solo sonido de los animales nocturnos. A medida que se acercaba, notó como la temperatura descendía repentinamente, y una sensación de pesadez se instaló en su pecho. Miró hacia la puerta principal, donde algo brillaba débilmente desde dentro. Un destello de luz extraña, casi como si una vela se hubiera encendido en alguna habitación de la casa. Decidido a descubrir qué era, Tomás dio un paso más, pero antes de que pudiera acercarse, escuchó un ruido detrás de él, como si alguien lo estuviera observando. Un estremecimiento recorrió su espalda, pero al girarse, no vio nada más que la oscuridad de la noche. Sin embargo, la sensación persistía. A pesar del miedo que comenzaba a sentirse, Tomás no se detuvo. Empujó la puerta de madera, que se abrió con un chirrido bajo y siniestro. Al entrar, el aire se volvió aún más frío, y la oscuridad parecía envolverlo. Solo la luz de la luna iluminaba vagamente los pasillos rotos y cubiertos de polvo. Al avanzar por la casa, Tomás notó que algo no estaba bien. Los muebles estaban cubiertos por sábanas blancas, pero algunos de ellos se encontraban en posiciones extrañas, como si alguien hubiera estado moviéndolos. De repente, un sonido bajo y gutural resonó en el piso superior, seguido por un grito lejano que heló la sangre de Tomás. En ese momento, comprendió que no estaba solo, y que tal vez los rumores del pueblo no eran tan infundados después de todo. El corazón de Tomás latía con fuerza, y el aire frío dentro de la casa parecía aplastarlo. Cada paso que daba en las oscuras habitaciones lo llevaba más lejos de la puerta de entrada, como si la casa misma quisiera que se adentrara en su oscuridad. El grito que había escuchado resonaba aún en sus oídos, un sonido que no podía ser ignorado.
No sabía si era un eco de su mente o si realmente había alguien más en la casa. Pero una cosa era segura. Algo estaba mal. Al avanzar por el pasillo, la luz de la luna apenas iluminaba los bordes de las habitaciones. El polvo cubría el suelo, pero algo más estaba allí. Algo que no podía ver, pero sentía. Un leve susurro recorría el aire, como si las paredes estuvieran hablando, susurrando secretos olvidados por el tiempo. Cada rincón parecía tener su propio relato, su propio eco de tragedia, pero Tomás no sabía si debía continuar o si simplemente debía huir. El ruido que había escuchado antes llegó nuevamente, esta vez más cerca. Tomás se detuvo en seco, sus ojos se movieron rápidamente de un lado a otro. No había nada a la vista, pero la sensación de estar siendo observado lo envolvía por completo. Decidió no volver atrás, sintiendo que si lo hacía, la casa lo atraparía aún más en su extraño abrazo. Así que, con el miedo apoderándose de él, comenzó a subir las escaleras que crujían bajo su peso. Al llegar a la planta superior, una pesada puerta de madera, algo entreabierta, llamó su atención. Sin pensarlo, empujó con cautela y la puerta se abrió sin hacer ruido. Al entrar, la habitación parecía desordenada, como si alguien hubiera dejado todo en un apuro. El aire era aún más frío y cargado de una energía extraña. En la esquina de la habitación, sobre una mesa, descansaba un retrato antiguo, con el vidrio roto y la imagen parcialmente desfigurada. Tomás se acercó con cautela, sintiendo una presión en su pecho. En el retrato, una familia sonriente posaba frente a la misma casa en la que se encontraba. Un hombre de rostro severo, una mujer con una expresión amable y dos niños pequeños. Sin embargo, algo en sus ojos parecía extraño, como si no pertenecieran a la foto, como si la imagen no pudiera capturar toda la verdad detrás de esos rostros. Tomás, sintiendo una curiosidad insaciable, tocó el marco de madera, y en ese momento, un fuerte golpe resonó en el techo. El sonido era como el de un pesado objeto cayendo, seguido por una risa profunda y distorsionada que retumbó en sus oídos. Tomás retrocedió instintivamente, con el corazón latiendo en su garganta. Su respiración se volvió entrecortada y un sudor frío cubrió su frente. No había nada que pudiera ver, pero el ambiente, el aire mismo, estaba cargado de una presencia palpable. De repente, la puerta se cerró con violencia, dejándolo atrapado en la habitación. En ese instante, Tomás sintió que la casa misma lo había acogido, como si lo estuviera invitando a descubrir sus secretos más oscuros. La risa se apagó, pero la sensación de que algo se acercaba a él se intensificó. No sabía qué hacer, si debía seguir explorando o huir, pero sus piernas no se movían. Una fuerza invisible parecía anclarlo al suelo, y su mente comenzó a jugarle malas pasadas. Una sombra alargada cruzó el umbral de la puerta. Tomás intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. La figura parecía moverse lentamente, como si disfrutara del terror que estaba provocando. La sombra se acercó cada vez más, hasta que una figura humana se materializó ante él. Era una mujer, su rostro pálido y su cuerpo vestido con ropas antiguas y desgarradas. Sus ojos, vacíos y oscuros, miraban a Tomás con una intensidad que le helaba la sangre. En su rostro no había expresión alguna, solo una serenidad inquietante. La mujer no dijo nada, pero su presencia era más aterradora que cualquier palabra que pudiera pronunciar. ¿Quién eres? Tomás logró articular, su voz temblorosa. La mujer inclinó la cabeza levemente, como si reconociera su miedo, y dio un paso hacia él. Tomás, paralizado, no pudo hacer nada más que observar cómo la figura se acercaba con una calma inquietante. De repente, la casa pareció cobrar vida. El suelo crujió bajo sus pies, las paredes comenzaron a temblar, y una fuerte ráfaga de viento helado atravesó la habitación, apagando la vela que había estado iluminando tenuemente la escena. La mujer se detuvo a unos pocos centímetros de Tomás, y por un momento, él creyó que su corazón dejaría de latir. Pero antes de que pudiera reaccionar, un susurro salió de sus labios, tan bajo que Tomás casi no lo escuchó. «Estás aquí, pero no deberías estar». Una sensación de desesperación lo invadió por completo. Sabía que algo peor que la muerte lo estaba esperando en esa casa, pero no podía moverse. La sombra de la mujer se alzó más alta,
y antes de que Tomás pudiera comprender lo que estaba sucediendo, el mundo a su alrededor se desvaneció en una oscuridad absoluta. Tomás sintió como el suelo se desmoronaba bajo sus pies, como si la tierra misma lo absorbiera. Todo a su alrededor desapareció en un torbellino negro y frío. La figura de la mujer, con sus ojos vacíos y su presencia fantasmagórica, lo seguía a través de la negrura. No había nada tangible a su alrededor, solo la sensación de que algo invisible lo rodeaba, presionando contra su cuerpo y su mente. De repente, un grito penetrante rompió el silencio absoluto. Un grito de desesperación, un lamento que parecía venir de todas partes y de ninguna parte a la vez. Tomás trató de moverse, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapado en la oscuridad, inmovilizado, como si la misma casa estuviera ejerciendo una fuerza sobre él, una fuerza que lo mantenía prisionero en su mundo de sombras. La risa de la mujer resonó de nuevo, esta vez más fuerte y cercana, llenando cada rincón de su mente. Era una risa fría, sin emoción, como si estuviera disfrutando del miedo que él sentía. La figura continuó avanzando hacia él, con pasos que resonaban en la oscuridad, como si estuviera caminando sobre las mismas pesadillas que atormentaban a Tomás. Cuando la figura llegó a su lado, Tomás pudo sentir su aliento helado, un aliento que cortaba como un cuchillo. La mujer se detuvo justo frente a él y le tocó el rostro con dedos fríos y huesudos. El contacto fue como el roce de una serpiente, despojándolo de su calor y de su voluntad. Con una suavidad inquietante, la mujer habló en un susurro. «Aquí no hay salida, Tomás. Estás atrapado en lo que ya se fue. No puedes escapar de lo que te pertenece». Las palabras resonaron en su mente, distorsionadas por la desesperación. Tomás intentó gritar, pero su voz no salía. Era como si estuviera bajo el agua, atrapado en un mundo en el que ya no existían sonidos ni voces, solo la presencia de la mujer que lo observaba en silencio. De repente, el frío comenzó a apoderarse de su cuerpo por completo, como si su alma misma estuviera siendo arrastrada hacia algún lugar lejano y oscuro. La figura de la mujer comenzó a desvanecerse, pero Tomás no podía dejar de mirarla. No podía apartar la vista de esos ojos vacíos que lo observaban fijamente, como si estuviera viendo a través de él, penetrando sus pensamientos más oscuros. Antes de desaparecer por completo, la mujer susurró una última palabra. «Vuelve». La oscuridad se disolvió tan rápidamente como había aparecido, y Tomás se encontró de nuevo en la habitación de la Casa de los Cuervos. La luz de la luna, aunque tenue, iluminaba el espacio nuevamente, pero algo había cambiado. La sensación de horror y desesperación había aumentado. La casa parecía viva, y ahora Tomás podía sentirla palpitar bajo sus pies, como si sus paredes respiraran. Se levantó lentamente, con el cuerpo aún temblando por el terror. El aire estaba denso, como si se estuviera tragando cada pedazo de luz que quedaba. La habitación que antes parecía vacía y abandonada ahora estaba llena de presencias invisibles, sombras que se movían lentamente entre las paredes. Con la mente nublada por el miedo, Tomás comenzó a caminar de nuevo por el pasillo. Sabía que la salida no estaba tan cerca como había pensado. Algo en su interior le decía que la casa no lo dejaría ir tan fácilmente. Cada paso que daba parecía llevarlo más profundo en su laberinto de oscuridad, y el sonido de sus propios pasos resonaba en sus oídos, amplificado por el silencio de la casa. Mientras avanzaba, algo brilló a lo lejos. Era una pequeña luz parpadeante, como la llama de una vela. Decidió seguirla, con la esperanza de que podría ser la salida, o al menos una señal de que estaba cerca de encontrar la respuesta que tanto buscaba. Cuanto más se acercaba, más la luz se volvía intensa, como si tuviera vida propia. La luz lo atraía, y Tomás no podía resistir la sensación de que algo lo llamaba desde ese punto. Cuando finalmente llegó, lo que vio lo dejó sin aliento. En el centro de la habitación, una figura estaba de pie, rodeada por una esfera de luz cálida. Era un hombre, de pie en silencio, con una mirada profunda y serena. Sus ropas eran antiguas y su rostro mostraba signos de haber vivido muchas décadas atrás. El hombre, al notar su presencia, levantó la mano lentamente, indicándole que se acercara. Tomás, confundido pero incapaz de detenerse, se acercó a la figura. El hombre lo miró con ojos que no mostraban ni miedo ni compasión, solo una calma inquietante. «¿Quién eres?»,
Preguntó Tomás, su voz rasposa. El hombre no respondió de inmediato, pero su mirada era penetrante, como si estuviera evaluando cada palabra, cada pensamiento de Tomás. Finalmente, habló en un tono bajo y grave. Soy el que estuvo antes que tú. Y ahora, tú estás aquí, atrapado como yo. Hemos sido llamados por la misma fuerza. La respuesta del hombre dejó a Tomás atónito. La misma fuerza. La misma que había sentido en la casa, en la oscuridad y en la mujer que lo había tocado. Tomás, sintiendo que su alma comenzaba a desvanecerse en la misma oscuridad, preguntó con voz temblorosa, ¿cómo puedo salir de aquí? El hombre lo miró por un largo momento, y luego, con una leve sonrisa, le dio una respuesta que cambiaría su destino para siempre. No puedes salir, Tomás. No mientras no entiendas que lo que te retiene aquí, lo has traído tú mismo. Las palabras del hombre resonaron en la mente de Tomás como un eco persistente, una verdad incómoda que no podía comprender completamente. Lo has traído tú mismo, repitió en su cabeza una y otra vez, como si fueran las claves de su condena, pero no podía entender cómo. La sensación de estar atrapado, de no tener escape, lo envolvía más y más. La figura del hombre no se movía, pero su presencia era tan palpable que Tomás sentía que lo observaba constantemente. De alguna manera, parecía comprender lo que él estaba experimentando, ese miedo que lo paralizaba y lo mantenía atado a la casa. Tomás, desesperado, intentó dar un paso atrás, pero al hacerlo, el aire alrededor de él se volvió aún más pesado, más denso. El espacio parecía contraerse, como si la casa estuviera girando a su alrededor, cerrándose sobre él. ¿Qué significa todo esto?, preguntó Tomás con voz quebrada, sus palabras apenas un susurro en el aire espeso. El hombre lo miró fijamente, y por un momento, no dijo nada. En sus ojos, Tomás pudo ver reflejadas las mismas preguntas que él tenía, como si el hombre también estuviera buscando respuestas dentro de su propio ser. Finalmente, el hombre rompió el silencio con una frase que lo dejó sin aliento. La casa no es solo un lugar, Tomás. Es un espejo de tu alma, de lo que has hecho, de lo que eres. Aquí, lo que has traído, lo que has dejado atrás, se manifiesta. La frase lo golpeó con fuerza, y Tomás dio un paso atrás, buscando algo a lo que aferrarse, algo que le devolviera una sensación de control. ¿Un espejo de su alma? ¿Qué significaba eso? No entendía cómo sus acciones podían haberlo conducido a este lugar, a esta pesadilla que no terminaba. Sin embargo, algo en las palabras del hombre le hizo pensar en su pasado, en todo lo que había hecho y dejado atrás. Recordó su vida antes de llegar a la casa, a esa ciudad lejana en la que había vivido. Su trabajo, sus amigos, sus relaciones rotas. Las promesas incumplidas, las decisiones que lo habían llevado a ese momento. ¿Había sido su culpa? ¿Había causado su propio destino al tomar ciertas decisiones, al ignorar las advertencias de quienes lo rodeaban? El hombre parecía leer sus pensamientos, y con un leve movimiento de la mano, indicó a Tomás que mirara al frente. Cuando Tomás levantó la vista, vio algo que nunca había notado antes en la habitación. Un espejo enorme, en la pared opuesta, reflejaba la escena frente a él. Pero no era el reflejo que esperaba ver. En lugar de su propio rostro, vio una imagen borrosa del mismo, distorsionada, como si fuera otra persona. Una figura que no reconocía, pero que, al mismo tiempo, sentía familiar. En ese reflejo, Tomás vio no solo su rostro, sino también fragmentos de su vida, momentos que había olvidado, decisiones que había tomado sin pensarlo, y las sombras de su propio miedo. Cada fragmento parecía estar cobrando vida, fusionándose con el reflejo distorsionado, formando una imagen oscura y aterradora. Este es el reflejo de tu alma, Tomás, dijo el hombre en voz baja. Lo que ves aquí es lo que has ocultado, lo que has ignorado, lo que has permitido que crezca en las sombras de tu mente. Esta casa no es solo un lugar físico, es un lugar donde todo lo que has evadido, todo lo que has rechazado, se manifiesta. Tomás intentó apartar la mirada, pero sus ojos no podían dejar de observar el reflejo. Era como si algo lo hubiera atrapado, como si ese reflejo estuviera en sus venas, en su sangre. De repente, una nueva visión comenzó a formarse en el espejo. Vio a una niña pequeña,
de rostro triste y ojos vacíos, que lo miraba fijamente desde el otro lado. La niña parecía estar pidiendo ayuda, pero en sus ojos había algo más, algo que Tomás no podía identificar de inmediato. Una sensación de culpa y arrepentimiento se apoderó de él, y un nudo se formó en su estómago. ¿Quién es ella?, preguntó, sin poder evitarlo. El hombre lo observó con una ligera sonrisa, pero no dijo nada al principio. Luego, con una voz grave y resonante, respondió: «Ella es la razón por la que estás aquí, Tomás. La razón por la que la casa te ha atrapado. Ella es el reflejo de lo que has dejado atrás. La niña es el eco de tu propia alma rota, lo que te persigue, lo que no puedes escapar». Tomás sintió como si el aire se hubiera vuelto aún más denso, como si la casa misma lo estuviera aplastando. La niña en el espejo lo miraba con una tristeza infinita, y por un momento, Tomás creyó escuchar su voz, una voz suave que susurraba su nombre. «Tomás, es tu culpa». El miedo lo invadió por completo, y la oscuridad comenzó a rodearlo nuevamente. La casa ya no era solo una construcción de madera y ladrillos. Era una prisión, una trampa que lo mantenía encerrado no solo físicamente, sino también espiritualmente. La niña en el espejo lo acusaba, y la figura del hombre, aunque distante, parecía ser el único que entendía su sufrimiento. Tomás cerró los ojos, buscando escapar, pero no había salida. Su alma, su pasado, todo lo que había hecho, todo lo que había ocultado, ahora estaba atrapado con él, reflejado en esa casa maldita. La oscuridad lo consumió una vez más, y antes de perderse por completo en ella, escuchó una última frase, un susurro que lo perseguiría por siempre. «La casa nunca olvida, Tomás. Y tú tampoco». Tomás abrió los ojos lentamente, pero el mundo a su alrededor no parecía haber cambiado. La oscuridad, densa y opresiva, aún lo rodeaba, y el aire era pesado, como si cada respiración le costara un esfuerzo titánico. A su alrededor, la casa seguía intacta, con sus paredes que susurraban secretos y sus habitaciones que parecían tener vida propia. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado, algo más profundo y aterrador que cualquier horror físico que pudiera enfrentar. El reflejo en el espejo seguía vivo en su mente, y la imagen de la niña, con sus ojos vacíos, lo perseguía. ¿Quién era ella realmente? ¿Por qué estaba en ese espejo, en esa casa, con él? Tomás intentó apartar esos pensamientos, pero sabía que no podía. Cada rincón de la casa parecía estar lleno de su presencia. Cada sombra la reflejaba, cada susurro la nombraba. De repente, un sonido rompió el silencio en la habitación. Era suave al principio, casi imperceptible, pero pronto se convirtió en un golpe fuerte y repetido, como si algo o alguien estuviera golpeando la puerta. Tomás se giró rápidamente hacia el origen del ruido, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La puerta de la habitación se abrió de golpe, y la figura del hombre apareció en el umbral, su rostro imperturbable, pero con una mirada que ya no parecía tan distante. Tomás sintió una mezcla de miedo y desesperación al verlo. «¿Lo has visto ahora?», preguntó el hombre en voz baja, sin moverse del umbral. Tomás no podía contestar. Estaba atrapado en una maraña de pensamientos y sentimientos. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué la casa lo había elegido a él? ¿Qué había hecho para merecer este tormento? El hombre dio un paso hacia él, acercándose lentamente, como si no tuviera prisa. Cada paso que daba resonaba en la habitación vacía, haciendo que Tomás se sintiera aún más pequeño e indefenso. «La niña, ella no es solo un espectro», continuó el hombre. «Ella es el eco de algo que has dejado atrás, de algo que nunca terminaste de comprender. Esa casa está viva, Tomás, y tiene una memoria. Todo lo que has hecho, todo lo que has olvidado, se queda aquí. La niña es el reflejo de tus errores, de tus decisiones. Si no haces algo, nunca podrás escapar». Tomás no entendía. ¿Cómo podía él haber causado todo esto? Todo parecía tan lejano, tan fuera de su control. La casa, la niña, el hombre. ¿Eran estas las consecuencias de algo que ni siquiera podía recordar? La figura del hombre se acercó aún más y sus ojos se posaron sobre Tomás con una intensidad aterradora. No había ira en su mirada, solo una tristeza profunda, como si viera el alma de Tomás de una manera que él mismo no podía.
Tú lo has traído, Tomás. La casa no te eligió. Fuiste tú quien la invocó, inconscientemente, pero lo hiciste. Cada decisión, cada mentira que te dijiste, cada paso que diste sin pensar, todo eso se ha acumulado aquí. Y ahora, la casa está reclamando lo que es suyo. La niña está aquí para recordártelo. El aire se volvió más frío, y Tomás sintió como si todo su cuerpo estuviera siendo arrastrado por una corriente invisible, llevándolo hacia el centro de la habitación. Algo dentro de él sabía que las palabras del hombre eran ciertas, aunque su mente aún no podía comprenderlo completamente. Algo lo había arrastrado hasta aquí. Algo había despertado esta oscuridad. Con un último suspiro, Tomás se dio cuenta de la verdad. La casa no solo lo había atrapado físicamente, sino que había tocado algo mucho más profundo en su alma. La niña, el reflejo distorsionado, la memoria de lo que había hecho, todo eso estaba ocurriendo porque él nunca había enfrentado sus propios demonios. La figura del hombre se desvaneció lentamente, dejando a Tomás solo en la habitación. Los golpes en la puerta cesaron, y un silencio espeso se apoderó del lugar. Pero el eco de las palabras del hombre seguía resonando en su mente, retumbando en cada rincón de su ser. Tienes que confrontarlo, Tomás. Tienes que mirar de frente lo que has hecho. Tomás miró al espejo una vez más, y esta vez no vio la figura distorsionada ni la niña. En su lugar, vio su propio rostro, limpio y sin distorsiones, pero en sus ojos había algo nuevo. Un entendimiento que nunca había tenido antes, una verdad que había estado ocultando por tanto tiempo. El reflejo no era solo un espejo físico, era el reflejo de su vida, de sus decisiones, de todo lo que había evitado enfrentar. Y ahora, estaba frente a él, sin escape, sin más mentiras que contar. Si quería salir de la casa, si quería escapar de la oscuridad, tenía que enfrentar la verdad, por más dolorosa que fuera. La casa comenzó a crujir a su alrededor, pero Tomás ya no tenía miedo. Sabía lo que tenía que hacer. Con una respiración profunda, dio un paso hacia el espejo. El aire estaba pesado, como si cada segundo que pasaba fuera una eternidad en sí mismo. Tomás se acercó al espejo, cada paso resonando en el suelo de madera con un sonido seco, como un golpe en su pecho. Los ecos de la casa seguían, pero ahora parecía que el lugar se había quedado en silencio, como si estuviera esperando algo que él tenía que hacer. Al llegar frente al espejo, Tomás vio su propio reflejo, pero esta vez no era solo una imagen. El reflejo parecía moverse, como si tuviera vida propia, y sus ojos no eran los suyos. Los ojos en el espejo miraban hacia el interior, buscando algo, como si fueran ventanas a un abismo que Tomás no quería explorar. Sin embargo, era imposible mirar hacia otro lado. Estaba atrapado. La imagen de la niña volvió a aparecer, esta vez mucho más cerca, sus ojos vacíos mirándolo fijamente. Había algo tan aterrador en su mirada que Tomás sintió que su corazón se detenía, pero no podía apartar la vista. La niña lo acusaba, y Tomás no pudo evitar sentir que algo en su interior se rompía. ¿Quién eres?, susurró Tomás, su voz quebrada, temblorosa. ¿Por qué estás aquí? El reflejo de la niña no respondió, pero una sombra pareció moverse a su lado, una figura que Tomás reconoció al instante. La figura del hombre que había visto antes. Sin embargo, ahora su rostro estaba más claro, más detallado, y su mirada era profunda y sombría. Ella es la llave, Tomás. Y también eres tú, dijo el hombre con una voz que parecía venir de todas partes a la vez. Tomás dio un paso atrás, su mente llena de preguntas que no podían ser respondidas. La niña, el hombre, el reflejo, todo parecía girar en torno a él, como un rompecabezas que se negaba a encajar. La casa te ha atrapado, pero no porque lo quiera, sino porque tú mismo te has entregado a ella. Cada mentira, cada error, cada rechazo a enfrentar lo que has hecho, ha construido este lugar. La niña, ella es lo que has ocultado. Ella es el reflejo de tus propias culpas, lo que has ignorado durante tanto tiempo. Tomás cerró los ojos, sintiendo como el peso de las palabras del hombre lo aplastaba. Había algo en el que había estado corriendo de frente a todo esto, algo que no quería ver, y que ahora, finalmente, tenía que enfrentar. La niña en el espejo, su rostro vacío, era su propia culpa, su propio arrepentimiento.
Era el mismo. ¿Cómo puedo escapar?, preguntó, casi en un susurro, sin poder evitar que su voz temblara de desesperación. El hombre no respondió de inmediato. En lugar de eso, dio un paso hacia el espejo y levantó una mano. Unos segundos después, Tomás sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cuando el hombre comenzó a trazar algo en el aire. Algo invisible pero tangible. Como si estuviera escribiendo con los dedos una palabra que solo él podía ver. El único camino para salir es aceptar lo que has hecho, Tomás. Confrontar tu pasado, confrontar la nina, confrontarte a ti mismo. La casa no te retendrá si eres capaz de hacerlo. Pero si sigues huyendo, nunca podrás salir. Tomás miró al reflejo una vez más. La niña, con su rostro sombrío, ya no lo miraba con odio ni con miedo. Ahora, había algo más en su mirada. Había tristeza, pero también una aceptación. Como si ella también supiera que su destino y el de Tomás estaban irremediablemente entrelazados. Con un suspiro profundo, Tomás dio un paso hacia el espejo. Esta vez, sin miedo, sin huir. Sentía como el aire se volvía más ligero, como si todo el peso de su culpa estuviera a punto de desvanecerse. Cuando sus dedos tocaron el espejo, una corriente de energía lo recorrió. Fue una sensación extraña, como si una puerta invisible se abriera en su interior. El reflejo de la niña se desvaneció lentamente, y el hombre también comenzó a desvanecerse, dejando atrás solo una sensación de calma, como si todo lo que había sucedido, todo el sufrimiento, hubiera tenido un propósito. Finalmente, el silencio llenó la habitación, y Tomás, por primera vez desde que había llegado a la casa, se sintió en paz. Pero no era una paz común, era una paz profunda, como si hubiera confrontado una parte de sí mismo que nunca se atrevió a enfrentar. Miró alrededor, y la casa parecía diferente, menos amenazante. El aire ya no era denso ni opresivo. Las sombras, aunque aún presentes, no lo seguían. La casa había dejado de ser una prisión. Tomás dio un paso atrás, y cuando sus pies tocaron el suelo, sintió una ligera vibración, como si el suelo mismo estuviera agradeciendo su liberación. La puerta de la habitación se abrió con un suave crujido, y él no dudó en dar un paso hacia la salida. Cuando cruzó el umbral, la casa ya no estaba detrás de él, ni la niña, ni el hombre. Todo lo que quedaba era el eco de un susurro lejano. La casa nunca olvida, Tomás, pero tú sí lo harás.